Hola mi gente, bienvenidos. Hoy en este video quiero mostrarles cómo hacer este hermoso buzo y acá les voy a estar dejando los materiales que vamos a utilizar. Yo acá ya tengo mi buzo o mi suéter de referencia y lo vamos a utilizar por el revés, ya que de esta forma ya tendremos los márgenes de costura. Ahora lo vamos a doblar a la mitad, así como se muestra en el video, y lo vamos a alinear con nuestra tela que ya debe estar al doblez lista para dibujar. Vamos a alfileretear nuestro buzo de referencia para que se nos haga mucho más fácil y empezamos a trazar con nuestra tiza o marcador para telas. Al terminar de trazar vamos a alfileretear nuestra primera pieza para que se nos haga mucho más fácil a la hora de cortar. En mi caso le aumenté medio centímetro de los costados, pero fue porque quise que mi buzo quedara un poco más ancho. En la parte del cuello vamos a marcar con un pequeño piquete y continuamos con nuestra segunda pieza. Vamos a remarcar exactamente igual la primera pieza que ya cortamos, que vendría siendo nuestra pieza delantera, y con ayuda de nuestro buzo de referencia vamos a marcar la parte trasera del cuello. Y aquí nuevamente marcaremos con un piquete la mitad del cuello. Ahora vamos con las piezas de las mangas, que vamos a estar colocando nuestro buzo de referencia de esta forma y vamos a empezar a trazarlo. Y con nuestra pieza ya alfilereteada empezaremos a cortar. Y marcaremos con un pequeño piquete en esta parte de nuestra manga. Luego procedemos a sacar nuestra segunda pieza de manga e igualmente marcaremos con un piquete. Ahora pasamos a la parte de nuestro bolsillo. Para sacar nuestro bolsillo así vamos a utilizar nuestro buzo de referencia por el lado del derecho y vamos a empezar a marcarlo de esta manera, solamente como puntos de referencia, para luego pasar nuestra regla. Y ahora empezaremos a unir los puntos que ya marcamos para darle forma al bolsillo. La parte curva del bolsillo igual puedes hacerla a pulso si no cuentas con una regla para hacerlo. Ahora haremos los márgenes de costura. Yo por la parte de abajo estuve aumentándole 1 centímetro y en el resto del bolsillo 1,5 centímetros. Recortamos nuestra pieza de bolsillo y en la parte de abajo del bolsillo marcaremos centro con un pequeño piquete. Pasaremos a sacar nuestra pieza de capucha o gorro, teniendo en cuenta que en la parte de adelante va un cruce y esos centímetros debemos tomarlos en cuenta a la hora de trazar. Colocando nuestra capucha o gorro de esta manera vamos a medir cuántos centímetros de más debemos aumentarle para nuestro cruce que va en la parte del cuello delantero. Y de esta forma vamos a medir el total del cuello aumentándole 1 centímetro de costura y los centímetros de más del cruce. Y verificamos que la medida que acabamos de tomar concuerde con la que trazamos. La capucha o gorro que yo estoy utilizando de referencia considero que es muy grande, por lo que no quise hacerle márgenes de costura y quise dejarla así para que quedara un poco más pequeña. Pero si ustedes tienen una capucha de referencia y quieren hacerla exactamente igual, sí deben hacerle los márgenes de costura por toda la orilla. El único margen de costura que sí le hice fue el de la parte de abajo. Como nuestro gorro o capucha irá forrado con doble tela, marcaremos nuevamente la pieza de la capucha y le aumentaremos 1 centímetro por toda la orilla. Para nuestra pretina y puño vamos a medir de lado a lado y el ancho. Recuerden que estas medidas van a doblez de tela. Las piezas de las capuchas debemos identificarlas, ya que una es más grande que la otra y debemos saber cuál es cuál. Y así se verían todas nuestras piezas cortadas. Para iniciar la confección vamos a enfrentar derecho de tela la parte delantera y trasera y vamos a empezar uniendo la parte de los hombros con una costura recta a 1 centímetro de borde de tela. Luego pasaremos una costura en zigzag por el borde de la tela para darle un acabado más bonito y nos debe quedar de esta manera. Después de tener nuestras uniones de hombros listas vamos a pasar a la parte del bolsillo. La primera parte que empezaremos a confeccionar será la parte curva del bolsillo. Lo primero que haremos será pasar un zigzag que nos quede de esta manera y vamos a entrar aproximadamente 1,5 centímetros y vamos a alfileretear para que se nos haga mucho más fácil a la hora de coser. Para darle un acabado más profesional vamos a pasar una segunda costura paralela a la que ya hicimos. Y así de bonito nos va quedando. Ahora nos vamos a nuestro lugar de planchar y con una regla vamos a entrar 3 centímetros de esta manera.
con esa línea de guía vamos a doblar así y pasaremos nuestra plancha. De esta forma haremos que a la hora de coser se nos haga mucho más fácil. Ahora tomaremos nuestra pieza delantera y nos vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos el piquete marcado y vamos a unir piquete de pieza delantera con piquete de bolsillo. Alfilereteamos y nos vamos a coser los dos costados de bolsillo y la parte de arriba. Empezaremos haciendo una costura recta muy pegadita a la orilla. Se tiene que ver algo así. Pasaremos otra costura recta paralela a la que ya hicimos para darle un mejor acabado y más resistencia. Y así nos tiene que quedar. Y repetiremos el mismo proceso en las otras dos costuras restantes. Y así se tendría que ver ya lista nuestra pieza de bolsillo. Ahora pasaremos a unir mangas. Por el pequeño piquete que le hicimos a las mangas para marcar centro, ese piquete lo vamos a unir con la costura de hombro que ya hicimos previamente. Y alfilereteamos para que se nos haga más fácil. Y así vamos a alfileretear todo nuestro contorno de la manga. Pasaremos primero igual una costura recta aproximadamente a 1 centímetro de borde de tela y luego una costura en zigzag muy pegadita al borde de tela para darle un mejor acabado. Así es como nos tiene que quedar y repetiremos el mismo proceso en la otra manga. Ya terminando de unir nuestras mangas empezaremos a unir costados y lo haremos de esta manera. Nos aseguraremos de que nuestra costura de sisa quede bien alineada y pondremos una costura hacia arriba y una costura hacia abajo para que no nos quede muy abultado esa zona de allí a la hora de coser. Luego de alfileretear empezamos nuestra confección. Igual que en las veces anteriores, primero será una costura recta y luego una costura en zigzag. Así se tendría que ir viendo nuestro uso por el revés y así por el derecho. El siguiente paso sería proceder a pegar puños y pretinas. Pasaremos una costura por el borde de nuestros puños y nuestra pretina y cuando ya tengamos nuestras costuras listas vamos a doblar de esta forma una costura hacia un lado y una costura hacia el otro para que no nos quede abultado a la hora de coser. Ahora meteremos el puño dentro de la manga uniendo costura con costura y de esta manera es que vamos a coserlo. Si ustedes quieren pueden alfileretearlo para que se les haga mucho más fácil a la hora de coser. Si eres principiante te recomiendo mucho que lo hagas así. En la pretina haremos el mismo procedimiento, solo que a la mitad de la pretina marcaremos con un pequeño piquete. Y uniremos costura de pretina con costura de costado y piquete con costura de costado. Y empezamos a coser de la misma manera que anteriormente, costura recta y zigzag. Así se vería ya el puño pegado a la manga solo con costura recta. Y así nos quedaría nuestro puño ya listo. Este procedimiento lo repetiremos con el otro puño y nuestra pretina. Aquí unimos el piquete de pretina con la costura de costado del buzo. De esta manera nos quedaría nuestra pretina distribuida uniformemente por todo el contorno. Y así se va viendo nuestro buzo casi listo. Ahora empezaremos a coser nuestras piezas de capucha pasando una costura recta y zigzag de esta manera. Ya teniendo nuestras capuchas cosidas, vamos a abrirlas de esta forma y vamos a juntar costura con costura de la parte superior de la capucha, como les dije anteriormente, una costura hacia un lado y una costura hacia otro lado para que no quede abultado. Alfilereteamos y cosemos por todo ese borde. Ya teniendo nuestra costura lista, vamos a voltear identificando cuál es la pieza número 1 y cuál es la pieza número 2, ya que la pieza número 1 es la más pequeña y es la que irá por dentro. Y por el lado del derecho de tela las identificaremos nuevamente. Ahora pasaremos a trazar una guía para hacer nuestros ojales, que es por donde pasará el cordón. Esto lo haremos por encima de la pieza número 2. Vamos a subir 5 centímetros y de lado entraremos 1 centímetro. Y ahora desde la primera marca que hicimos vamos a subir 1,5 centímetros que nos quede como en forma de una I mayúscula.
Remarcamos muy bien ya que esta será nuestra guía para hacer el ojal. Sacaremos 2 pedazos de telas que nos sirvan como refuerzo para nuestro ojal. Vamos a colocar uno debajo de nuestro primer ojal y con nuestros dedos vamos a tantear que cubra toda la figura que hicimos. Para hacer nuestro ojal vamos a comenzar con un zigzag más grande poniendo el largo de puntada en 0 y luego un zigzag más pequeño poniendo el largo de puntada en 1. Con la aguja abajo vamos a dar vuelta y hacemos el mismo procedimiento. Es importante seguir la figura que hicimos para que nos quede un tipo de rectángulo. Y así nos tiene que ir quedando. Por la parte de atrás del ojal, donde colocamos el refuerzo de tela, vamos a recortar todo el sobrante, con mucho cuidado de no tocar la tela de la capucha. Y este proceso lo repetiremos en el segundo ojal. Ahora colocaremos un alfiler en una de las puntas del ojal, esto para que a la hora de cortar con el descosedor no se nos vaya de largo y cortemos de más. Para terminar con nuestra capucha pasaremos una costura recta aproximadamente a 1,5 centímetros o 2 de borde de tela. Ya con nuestra capucha lista podemos empezar a pegarla al buzo. Empezaremos acomodando nuestra costura de centro de la capucha con el piquete que hicimos en la pieza trasera del cuello. Fijamos allí con alfiler y empezamos a meter nuestra capucha dentro del buzo. Allí vamos a cuadrar de cuántos centímetros será nuestra cruz en la parte delantera y luego alfilereteamos para coser todo ese contorno. Pasaremos igual una costura recta y una costura en zigzag, con mucho cuidado de las partes en las que hay muchas capas de tela, para que no se nos vaya a partir la aguja. Sacamos nuestra capucha del buzo y opcionalmente pueden repisar esta parte del cuello para que quede mejor. Ahora solamente nos quedaría colocarle el cordón. Con ayuda de un gancho para cabello o un clips vamos a hacerlo. Tal como se muestra en el video, tomaremos nuestro cordón y nuestro gancho y vamos a meter el cordón en el gancho y con este nos vamos a ayudar a pasar todo el cordón. Ahora le daremos largo al cordón y vamos a hacer unos nuditos en las puntas, o si tienen puntas para cordón también se los pueden colocar. Luego pasaremos con un yesquero a quemar las punticas con mucho cuidado y listo. Y así es como quedó este buzo. Espero les haya gustado mi video y les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos hasta la próxima, mi gente. Chao.